Cuando hablamos de circuitos en alterna, tenemos que pensar básicamente en tres componentes básicos de un circuito en alterna, que son los elementos básicos, o sea, resistencia, inductancia y condensador. Las principales características de estos elementos ya las vimos. Es primero, una resistencia se opone a la circulación de corriente como descripción genérica. Una inductancia, un elemento inductivo, se opone a los cambios bruscos de corriente. Y un elemento capacitivo, un condensador, se opone a los cambios bruscos de tensión. ¿Bien? Lo que vamos a ver ahora es ver esto en una simulación. Lo que tengo acá es una simulación, estoy utilizando Proteus, una simulación de tres fuentes monofásicas de 220 volts, 50 Hz. Lo que tengo acá arriba, lo que estoy marcando, es para asegurar las tensiones que están en el instrumento. Bien, y vamos a ver esto. Acá yo veo que las tensiones están, vamos a acercar un poco. Las tensiones están dentro de lo que esperamos. 375 volts entre fases, 380 volts, 220 volts entre fase y neutro. Y las frecuencias de los tres fases corresponden a lo que necesitamos, ¿sí? Nosotros estamos utilizando acá la primera fase como referencia para alimentar este juego de cargas que están acá. Todos los elementos están conectados en serie. ¿Cuál es la principal característica de un circuito en serie? Es que toda la corriente es exactamente igual para todos los elementos que componen la serie. En este caso, la corriente que circula por R1 es la corriente que circula por R1. La corriente que circula por R2 es exactamente igual a la corriente que circula por L1. Y la corriente que circula por C1 es exactamente igual a la corriente que circula por R3. Teniendo claro eso, vamos a dar paso a lo que queremos explicar. ¿Qué tengo acá? Tengo la alimentación de esta R hasta acá, estoy conectado. Y voy a conjugar las tres cargas. Primero voy a jugar con esta carga que está acá de R1. Voy a ajustar a R1, a RR, alimentando R1 con el selector. Y vamos a simular. Simulamos, cargamos los datos acá. De ahí aparecen los datos cargados, amplificamos esto y explicamos. ¿Qué tengo acá? Tengo la forma de onda de la fase de la primera fase, la tensión R, y la corriente de la resistencia. Lo rojo es la corriente. Si nos fijamos que es importante destacar, primero que están en fase, que la forma de onda de la tensión empieza y termina junto con la forma de onda de la corriente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un elemento 100% resistivo. Eso es lo primero. Vamos a ver el segundo ejemplo del segundo circuito acá, en este circuito acá, L1 y R2. Y vamos a simular. Simulamos, tenemos la simulación, cargamos los datos y amplificamos. Y vemos que la tensión de la fase R, lo verde, sigue estando presente, y lo mismo ocurre con la corriente que está en rojo, que ahora es la corriente que circula por la bobina. Como está en serie con la resistencia, es la misma corriente. ¿Cuál es el punto importante acá? Es que la corriente ya no parte ni termina en el mismo punto que la tensión, que la forma de onda de la tensión. Si nos fijamos acá, en este cursor que está acá, esta línea verde, lo voy a tomar. Me voy aquí al punto de partida de la forma de onda de tensión, aquí en el eje 0, aquí aproximadamente ahí. Y fíjense que la corriente aún no llega ahí, está atrasada. Y ese es el primer punto que debemos tener presente, que la corriente se atrasa con respecto a la tensión en un elemento inductivo, o en la presencia de un elemento inductivo. Vamos a ver el segundo caso, o el tercer caso, donde tengo la resistencia y el condensador en serie. Simulamos, detenemos, cargamos los datos, amplificamos, y fíjense qué ocurre acá. Tengo las mismas formas de onda. En este caso la forma de onda verde representa la tensión en la fase R, en la primera fase, y la forma de onda roja representa la corriente que circula por el condensador, que está en serie con la otra resistencia, ¿sí? Por lo tanto es la misma corriente. Pero ¿qué ocurre acá? Que la corriente está adelantada con respecto a la tensión. Voy a ponerme aquí, que es aproximadamente el origen de la forma de onda verde, donde está la tensión. Y fíjense que el inicio de la forma de onda roja está mucho más adelante. Mucho más adelante. Bien. Ahora, si nos fijamos en esta gráfica que está acá, quiero que nos fijemos acá en este valor máximo. Aproximadamente, mirando acá en la esquina inferior derecha,
hay 82.4 amperes. Eso es un valor instantáneo. 82.4 el valor máximo. Vamos a tomar acá en la bobina, estoy en la corriente, en la forma de onda de la bobina y sub L, el mismo valor máximo. Y fíjense, aproximadamente en el mismo punto, esquina inferior de derecha, 82.2. Tengo 82.4, 82.2 ahora. ¿Dónde está la diferencia? Tengo la misma resistencia en los dos casos de 2 ohm, pero tengo distintos elementos, bobina y condensador. Pero en ambos casos tengo un valor máximo de 82 y fracción ampere. ¿Por qué ocurre esto? ¿Dónde se ve el efecto de la bobina y del condensador? En el desfase, pero numéricamente, ¿dónde se ve? Vamos a ver acá. Esta es una planilla simple. Voy a ver si lo puedo minimizar para que veamos esto aquí mucho más simple. Acá. Ahí. Tenemos la bobina de 10 mili y el condensador de 1 mili. La reactancia inductiva está dado por 2 pi por F, que es 50 Hz, como vimos acá, por el valor de la inductancia. La reactancia capacitiva está dado por 1 sobre 2 por pi por 50, la frecuencia, por la capacidad, ¿sí? La resistencia es exactamente igual para los dos casos. Por lo tanto, la impedancia en este caso, que es la oposición a la circulación de corriente alterna, va a estar dado, en este caso de inductivo, con la inductancia, por 5 más 3,14 J ohm, y en el lado del condensador por 5 menos 3,18 J ohm. Aquí está el punto interesante, porque recuerden que la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva también se mide en ohm. Pero como son elementos reactivos, no puedo llegar y sumar ese valor ohmámico con el valor de la resistencia, porque son de naturaleza diferente. Por lo tanto, para marcar esa diferencia, utilizamos esa J. 5 más 3,14 J ohm. Y por otro lado, 5 menos 3,18 J ohm. La J es importantísima porque marca la naturaleza diferente de las reactancias. Si vemos y pasamos este número complejo a una forma polar, donde tengamos una magnitud y un ángulo, vamos a ver que la magnitud es exactamente igual, 5,9, ángulo de 32,12 grados, y por otro lado tengo 5,9 ángulo de menos 32,12, perdón, esto es menos 32,45 grados. La magnitud es la misma, lo que cambia es el ángulo. La magnitud es la misma, lo que cambia es el ángulo. ¿En qué sentido cambia? En el sentido de ese ángulo, en la orientación de ese ángulo. Y ahí está, numéricamente hablando. Y si volvemos a la simulación, ahí está, gráficamente hablando, el origen de la forma de onda verde, el origen de la forma de onda roja, una corriente inductiva, la corriente se retrasa con respecto a la tensión. Y por otro lado, el origen de la forma de onda verde y el origen de la forma de onda roja, que es la corriente en el condensador, donde vemos claramente que la corriente está mucho más adelante que el inicio de la forma de onda de la tensión. Aquí vemos gráficamente lo que ocurre con un circuito con elementos inductivos y un circuito con elementos capacitivos. ¿Qué ocurre acá? Acá tenemos un factor de potencia unitario, está en fase, la tensión y la corriente parten y terminan en el mismo punto. Acá tenemos un factor de potencia inductivo, la corriente va atrasada con respecto a la tensión. Y acá tenemos un factor de potencia capacitivo, la corriente va adelantada con respecto a la tensión. Último punto, a veces se habla de tensión y corriente, que la tensión adelanta la corriente o que la tensión atrasa la corriente o viceversa. Desde mi punto de vista es mucho más sano dejar una referencia fija para todos los casos. La tensión no la podemos mover, por lo tanto utilizar la tensión como referencia es una buena práctica. Decir que algo se mueve con respecto a la tensión o al punto de origen es una buena práctica, y por eso decimos que la corriente se adelanta con respecto a la tensión cuando hablamos de un circuito capacitivo, y decimos que la corriente se atrasa con respecto a la tensión
cuando hablamos de un circuito inductivo. Vamos a verlo por última vez. Vamos a ver los dos casos. La corriente se adelanta, fíjense en la forma de onda roja, se adelanta con respecto a la tensión, y la corriente se atrasa con respecto a la tensión cuando hablamos de inductivos. Bien, con esto esperamos dejar claro el concepto de los desfases que se producen con elementos inductivos y capacitivos dentro de un circuito. Importante, recuerden, tal como vimos acá, las magnitudes se mantienen, lo que cambia es el ángulo.